¿Alguna cosa respecto al proyecto, respecto a una cosa, me pueden indicar? Bueno, parece que no hay nada. Entonces vamos a continuar, ¿no? Entonces aquí ya vamos a ver lo que es partes ya de un diseño, en este caso para lo que es de investigación. Exactamente la metodología que voy a emplear para obtener, en este caso, la información de mi proyecto, ¿sí? Es lo que estoy viendo aquí en este momento. Entonces, ya eso había indicado un poco, había adelantado la clase anterior, tenemos que tener un plan de muestreo. Este plan de muestreo puede estar relacionado a lo que es, en este caso, obtención de información social, económica, ¿no es cierto? Para lo cual, pues, vayamos a ver qué tipo de muestreo lo hacemos, ¿no? Información socioeconómica, por ejemplo. Socioeconómica, de consumo, alguna cosa que sea, ¿sí? Entonces, aquí habrá un plan de muestreo diferente a otro plan de muestreo, en este caso, por ejemplo, a lo que es toma de muestras en sitios para calidad de agua, para ver la, la cantidad de agua y todo lo demás, ¿no? Entonces, esta es otra información. Igual también habrá en este caso lo que son los planes de muestreo, ¿sí? Igual será en este caso los planes de muestreo. Información en este caso, sitios para muestrear, porque no es cierto, sitios para muestrear. Eso tiene que estar bien definido, los sitios, eso debe ser con criterios técnicos, ¿sí? Que sean sitios representativos, capaz que estos resultados que tengamos estos sitios, pues sean inferenciables al todo el comportamiento, en este caso, del recurso agua, en donde estamos haciendo la investigación. Luego tenemos el segundo, tenemos lo que es el plan de recolección de datos, ¿sí? Aquí vamos a ver el plan de recolección de datos, vamos a ver en este caso, qué instrumentos, en este caso, ¿no es cierto? ¿Qué instrumentos vamos a utilizar? ¿Cierto? Aquí vamos a ver, hay todo un capítulo de instrumentos que utilizamos, ¿sí? Y en este caso, los instrumentos y, en este caso, las metodologías a utilizar, ¿cierto? Metodologías de este caso dentro de los instrumentos, vamos a ver, ¿qué utilizamos? Luego tenemos, si luego que tengamos este caso, pues los instrumentos que utilicemos, acá puede ser, yo que sé, encuestas, yo que puede ser talleres, ¿no es cierto? A través, en este caso, aquí a través, en este caso, de que es los instrumentos formularios de encuestas, formulario de lo que sea, ¿no es cierto? Lo que vamos a tomar la información, ya sea información, en este caso, en campo de todos los beneficiarios o de los actores, o información, en este caso, en cuanto se refiere acá a los sitios de muestreo. Cada uno de estos tendrán, pues ya dijimos inicialmente, tendrán una validación de estas encuestas o de estos formularios que nosotros vamos a utilizar, ya sea en lo que es encuestas a la población o toma de información socioeconómica o actores, y también lo que es en este caso los formatos para tomar muestras en campo. Generalmente estos formatos están dados y está en función especialmente de lo que son las normas, ¿no? Las normas de calidad, en este caso, que debemos tomar en cuenta, o normas ISO, lo que sea. Entonces, esto nos da un poco la relevancia de que nuestra información está tomada de la mejor manera, ¿cierto? Pues aquí hablamos de caso. Con toda esta información vamos a recolectar todos los datos, cualquiera de las formas de recolectar datos. Luego de eso tenemos que ver cuál sería nuestro plan de tabulación. ¿Qué quiere decir esto? Plan de tabulación implica cómo lo vamos a analizar la información. El plan de tabulación es el plan, en este caso, de en qué parte lo vamos a colocar la información. En este caso, ¿no es cierto? Vamos a utilizar, yo que sé, una base de datos, ¿no es cierto? Si es una base de datos, ¿sí? Si es que en este caso, pues una base de datos, yo diría tipo informática, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Access, ¿no es cierto? Es una base de datos, o puede ser también lo que es en este caso una base de datos a nivel de Excel, ¿sí? Entonces Excel o alguna base de datos pues, que sea más fuerte, en donde permita pues extraer información digamos, del Access y podamos extraer la información que requerimos y pues de ahí pues podemos utilizar hojas electrónicas y todo lo demás. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. ¿Cómo vamos a tabular la información? ¿No es cierto? Sí, luego vamos a ver el plan de análisis de información. ¿Qué es el plan de análisis de información? No es más que para poder, en este caso, analizar la información. Aquí tenemos que un poco analizar la información, tenemos que validar la información, ¿no es cierto? En este caso,
hay información en ciertos temas que podemos rellenar la información y tenemos que validar la información. Capaz de que en este caso, pues tengamos toda la información válida, ¿no? Les comento, por ejemplo, hay un estudiante que el día de ayer tuvimos un Zoom, está haciendo una tesis de grado con José Serrano y tenía problemas para lo que es en el TENA, está determinando los coeficientes de escorrentía, que quiere sacar por cada uso de suelos y textura del suelo, quiere sacarlo ahí, ¿no? Y no sabía, pues, cómo utilizar la información meteorológica, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué periodo hacer? Si es que es para un periodo climático, es un periodo de estudio, lo que sea. Entonces, ese tenemos que tener bien claro, en este caso, la información, como tenemos este caso, y tener en este caso, que fijar lo que es en este caso el periodo de estudio, y luego tenemos que fijar, tener una buena información durante el tiempo dado mínimo, en el caso de hidrología, meteorología, se utiliza para 10 años, ¿sí? Entonces, porque él quería hacer, por ejemplo, para 2 años, para 5 años, decía que eso no es representativo, al final, ¿no? No es representativo 2 años, un año peor todavía, ¿sí? Yo decía, por ejemplo, ¿qué tal si es un año seco, si es un año húmedo? Entonces, eso no es nada representativo. Mínimo 10 años, y si no, puedes hacer para lo que es 30 años. ¿Qué implica esto? Tener información en caso de, aquí estoy hablando de meteorología, ¿no? Y hay una información que tengamos. Por eso, este valor de años, en este caso, repercutirá acá, en la plan de recolección de datos, ¿en función de qué? En función de la muestra. Porque yo, en función de la población, determinaré el número de muestras, en este caso, el número de gentes o de elementos que voy a calcular, que es en este caso n, plan de muestreo, y ahí sabré que estos n tienen que ser representativos de todo lo que es la población, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Esto aquí me ayuda a decir que mi toma de información va a ser la correcta y que yo puedo diferenciar a toda la población. Lo mismo es acá, mínimo 10 años, así dice la norma, que yo puedo tener más o menos una forma de ver cuál sería en este caso el comportamiento de esos datos, esas variables en ese sitio donde puede ser el estudio, ¿no es cierto? Entonces ahí, bueno, le explicamos todas las cosas al chico para que él pueda avanzar en sus dos, ¿sí? Adicional, sabíamos, por ejemplo, si el coeficiente de descubrimiento voy a sacar para lo que es para medio, ¿no? Porque hay un coeficiente de descubrimiento promedio, que en ese caso sería de todo lo que es la cuenca y trabajar con lluvia media, o también puedo trabajar con precipitaciones máximas de 24 horas y periodos de retorno, entonces son para específicamente lo que es diseño, en este caso de, de obras de drenaje, ¿no es cierto? Entonces, a los conceptos tiene que estar bien claro de acuerdo a la información que voy a tomar. Si no tengo bien claros los conceptos, voy a llegar a situaciones en donde no quería llegar y al final no va a tener una buena información, ¿sí? Bien, entonces esto es muy esencial para lo que es en este caso, todo lo que es la parte de un diseño de un programa, en este caso de investigación. Aquí hablamos del diseño operativo. En este caso vamos a ver qué métodos utilizo, ya es una cosa en este caso. El método, por ejemplo, yo hablaba de métodos de relleno de información, en el caso de la litología, pues hay una cantidad de métodos, ¿no? Para mí decía que el método, la proporción normal era un método que nos ayuda bastante a rellenar información en función de otras estaciones, correlación simple, un poco buena, sí, pero teniendo mayor cantidad de información, porque si yo tengo muy pocos datos, y pongamos de 5 o 6 años, hago una correlación, pues me va a ser una correlación excelente. Pero si tengo unos 50 datos y hago una correlación, pues la correlación me va a salir con más baja, pero la ecuación me va a salir más certera, ¿no es cierto? Más fiable. Entonces, todas esas cosas tenemos que ver. ¿Qué métodos utilizo para todo lo que es la parte de información? Las técnicas de instrumentos, hablaba de acá ya de instrumentos, ¿no es cierto? Mediante los cuales planes explicados anteriormente llevar a cabo la investigación. Entonces, todo esto tenemos que tomar en cuenta para lo que es el diseño de nuestra investigación. Bien, continuamos. No sé si existe alguna pregunta ahí. Ya. Entonces aquí vamos a hablar, cuando se trata en este caso de investigación cuantitativa, la mayor cantidad de investigaciones vamos allá, ¿sí? Vamos allá a la cuantitativa, más no a la cualitativa, ¿no? Por eso yo he puesto aquí la investigación cuantitativa, es decir, cuánto, ¿no es cierto? El cuánto, porcentajes, valores, medias, promedios, ¿no es cierto? Por ejemplo, en climatología, cuando hay dos cosas fundamentales, la primera es que yo sí trabajo respecto a la media o trabajo respecto a la normal. Entonces, la normal es una cosa y la media es otra cosa. Por supuesto que la normal es la media.
pero la media de cuántos años. Pues la otra, en cambio, es promedio, puede ser de 20, 25 años, 10 años, 15 años, entonces es una media. Entonces yo tengo que saber exactamente eso, ¿cierto? ¿Respecto a qué? Y saber en este caso los valores. Porque lo lindo de una investigación es saber valores y interpretar en valores o porcentajes y decir, mire, esto está pasando, ¿no? Respecto a algo, siempre tenemos que ir respecto a algo. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros del clima, hablamos respecto a quién, respecto a la normal. Entonces, si por ejemplo, cuando el INAMI, cualquiera da la respuesta en un paper, bueno, o el INAMI en este caso, ¿qué es lo que dice? Dice, en el TENA llovió pues, del 5% hacia arriba, más allá de lo normal, ¿no es cierto? Entonces, estamos viendo cuál es la normal, pues en el TENA. Y más abajo, pues ya es poco en otra situación. Entonces, vamos, eso nos ayuda un poco a tomar soluciones respecto al problema. Bueno, la investigación cuantitativa es la recolección de datos, se fundamenta en procesos de medición, exactamente, medición. Por eso dijimos, vamos a ver acá, cuando hacemos una encuesta tenemos dos clases de preguntas. La primera pregunta son preguntas cerradas, ¿no es cierto? Y las otras son preguntas abiertas. Ahora, nosotros, de acuerdo a un poco la experiencia y recomendación, podría ser que las preguntas deben hacerse más cerradas, ¿sí? Cerradas. Eso me ayuda un poco a mí a cuantificar las cosas. Y en este caso, las preguntas también pueden ser abiertas. En caso de que alguna pregunta no lo haya podido, no haya tomado en cuenta, de pronto da chance a que la gente pues exprese otros temas, otras situaciones respecto a la investigación que están haciendo. ¿Sí? Es un poco, me ayuda un poquito ¿qué sería? En este caso me ayuda a complementar mi investigación. Sugerencia es, la mayor cantidad de preguntas tienen que ser cerradas y dejarle una pregunta para lo que es abierta. Exactamente lo que puede expresarse la gente. Y pues ahí nos ayuda pues con un tema que de pronto no hemos tomado en cuenta dentro de nuestra investigación. Entonces aquí hablamos, ¿cierto? Bueno, ¿cuáles respuestas pueden reducirse en valores? Claro, reducirse a valores. Eso es lo importante, ¿sí? Susceptibles de emplear ellos operaciones matemáticas y por ende la aplicación de métodos estadísticos. ¿Sí? Entonces, la mayor cantidad de investigación nos vamos por acá. Ahora, claro, eso no quiere decir que hay otras investigaciones de otro tipo, pero la mayor cantidad de investigaciones va por ahí, ¿cierto? Pues aquí estamos hablando, en este caso, de investigación cuantitativa, ¿no? Investigación cuantitativa. No sé si tienen alguna pregunta ahí. Bien, no quieren, hoy han venido sin habla. Ya, entonces, vamos a ver lo que es el plan de muestreo, ¿sí? Plan de muestreo. Aquí vamos a ver, en este caso, ¿qué es construir plan de muestreo? Ya vamos a ver incluso cómo calculamos la muestra. Bueno, yo sé que muchos de ustedes ya lo han calculado, pero vamos a volver a repetir un poco y saber también cómo nosotros definimos los elementos de la muestra, que es muy importante, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿qué dice acá? Lo constituyen los elementos a considerar para extraer una muestra de una población. Generalmente yo como población lo tomo con el número n. Ustedes, como lo enseñaron, y n minúscula como muestra. Entonces, este es población, ¿sí? Población, y este es en cambio, en este caso, la muestra. ¿Sí? Listo. Entonces yo tomo esta administración, entonces esos valores, esas variables vamos a tomar en este caso para el cálculo. Ahora, claro, en otros libros puede haber otro tipo de parámetros que significan el mismo valor, la misma situación que estoy yo planteando. ¿Sí? Bien. Bien. Se debe definir el número de elementos a tomar y la forma como se obtendrán las unidades muestrales. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros lo que hacemos es de este valor de acá, de n, calculamos y tenemos escaso n. Entonces aquí lo que hemos definido es el número de elementos que van a participar para lo que es, en este caso, la toma de información, ¿cierto? Exactamente. Pues aquí estamos de esto, ¿sí? Ahora, claro, hay fórmulas que nosotros debemos aplicar para calcular muestras cuando no conocemos la población y cuando conocemos la población, ¿sí? Entonces, hay dos formas de obtener la muestra, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver las dos fórmulas que ustedes también yo creo que ya han visto con otros docentes, pero vamos a poco a repetir, ¿sí? Bien, entonces con esto hemos visto lo que es en este caso el plan de muestreo y el número de elementos, en este caso lo que es de la muestra. Muestras o réplicas, dice. ¿Qué dice? Aquí hablamos la palabra esta inferencia, ¿sí? ¿Ustedes saben qué significa inferencia?
Si saben qué es inferencia. A ver, dime, William, ¿qué es la inferencia? Oye, no quieren hablar. Están bloqueados. William Quesada, si está William aquí. A ver, Ángela, ¿qué me indica qué es inferencia? Es una forma de deducir. De deducir. Es una forma de sacar conclusiones. No. ¿Alguien más? ¿Qué será Puede inferenciar? Inferenciar o inferencia. ¿Qué será inferenciar? O inferencia, da lo mismo. diferencia. Creo que es como que, digamos, que pueden ver otros autores que pueden intervenir, algo así. No tanto así. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya. Vamos a ir a explicar ya. ¿Qué es inferencia? Aquí ustedes deben saber lo que es la estadística aplicada y lo que es la estadística inferencial. ¿Sí? Y la inferencial hablamos de cuando hablamos de lo que son demuestreos. ¿Qué es inferencial? Vamos a explicar aquí. Por ejemplo, vamos a poner, esta es una población, la que yo he decidido, es la comunidad, no sé, muy uno, ya ejemplo, no sé, muy uno. Aquí he decidido trabajar, hacer una investigación acerca, yo qué sé, te pongamos un tema de lo que es el consumo de agua, ya así me pongo nada más, ¿no? Entonces, de esta aquí, la población esta que tengo. Tengo en este caso, la población es que tengo yo que se conozco de la población muy una, yo que sé, es 2.000 habitantes, de ejemplo. No estoy poniendo simplemente un valor por decir, ya. Ya. Entonces, 2.000 habitantes. Esto es lo que tengo acá. Entonces, yo no puedo aplicar la encuesta, lo que yo quiero, los instrumentos que vamos a ver despuésito, no puedo aplicar pues a toda la población. ¿Por qué nomás no puedo aplicar? Porque por el costo, el tiempo y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces, eso en una investigación es crucial, ¿no es cierto? Entonces, y si no, pues es como el hacer el censo, cantidad de plata, ¿no es cierto? ¿Tengo mayor información? Sí, pero el problema es que el costo y el tiempo es muy largo. Entonces, en una investigación no cabe eso, ¿no? Entonces, aquí he determinado en este caso, determinado qué? Determinado valor de N. Pongamos que el valor de N me ha salido, yo que sé, 120 encuestas, 120 gentes. Ya. De los 2.000, el N me ha salido 120 y a 120 tengo que aplicar. Bueno, todavía no vamos a ver de estos 2.000 habitantes a cuáles yo tengo que escoger para qué, para que intervengan las encuestas, porque tampoco yo puedo decir, a ver, voy a escoger las 20 primeras casas, ¿no? O las 120 primeras casas y aquí hago una encuesta, o hago por acá o hago por acá. Entonces no puedo yo sesgar. ¿Por qué? Porque si es que a pesar de haber calculado bien todos esos parámetros, tengo problemas de qué? De que yo puedo sesgar y la información que recopilo no va a ser la verdadera. ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, ¿qué implica? Yo tengo que saber bien definir y elegir qué. ¿Elegir qué? Elegir los 120 elementos que van a participar representando a quién? A los 2.000 habitantes. Entonces, ¿qué implica eso? ¿Qué quiere decir? Que si yo escojo bien los elementos de acá, ¿cierto? Puede ser que así, ¿no? Poniendo un poco así, todos los elementos están los 120 bien repartidos, de ejemplo. Pongo aquí. Esto yo estoy poniendo una forma así, directa, ¿no? O sea, igual estoy sesgando, ¿no? Pero, entonces, ¿qué quiere decir con esto? Si es que yo tengo aquí los 120 ya elementos que yo he escogido, estos son los 120 que yo he dicho que van a participar. Entonces, aplico a los 120 las encuestas, ¿no es cierto? Aplico las encuestas a los 120. ¿Qué implica eso? Entonces, tengo una información de las encuestas, hago la validación y todo lo demás y comienzo a trabajar tabulando, comienzo a trabajar estadísticamente y saco yo qué sé, digo, a ver, de aquí de esas encuestas, de las 120 me salió que el 20% de la población, 20% de las encuestadas, en este caso, ¿no? Primero por encuestadas, estos carecen, yo que sé, de agua, por ejemplo, ¿no? Estoy haciendo aquí, carecen de agua potable, ¿no? Carecen de H2 potable, ¿ya? Eso me salió en la encuesta. Ahora, este 20% lo que me está diciendo es simplemente de quién, de las encuestas. Pero
Si es que yo he escogido bien a los elementos de la población, esos elementos de la población, que son en este caso los N minúscula, en este caso de estos elementos 2000, he escogido los 120 y he escogido totalmente bien, que representen a la población, ¿qué implica? Entonces, este 20% voy a ¿qué? Voy a inferenciar a la población. Entonces, ya no diré que el 20% de la muestra no tiene agua, sino que diré, el 20% de la población de Muyuna carece de agua potable. Exactamente. Eso significa inferenciar. Entonces, se llama la estadística inferencial, es decir, lo que pase con esto, lo que pase con los 120 habitantes está pasando en todo lo que es Muyuna. ¿Por qué? Porque he tomado la muestra correspondiente a esta, ¿sí? Entonces eso significa inferenciar. Eso significa inferenciar, ¿sí? Inferenciar a la población. No sé si está claro ahí, ¿sí? Entonces es por eso se llama la inferenciación, pero siempre y cuando esté bien escogitados los elementos de la muestra. ¿Qué dice aquí? Ahora sí dice. Ya, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí estamos claros de esto, ¿no es cierto? Pero para esto, ¿qué debemos tomar en cuenta? ¿Qué método estadístico o probabilístico yo voy a utilizar para definir especialmente lo que es la muestra? Si bien es cierto, esto vamos a ver con fórmulas, calculo esta, y al final pues determino, pero ahora sí debemos saber cómo yo no puedo sesgar, no debo sesgar, ¿para qué? Para que estos elementos cogitados me representen el comportamiento total de la muestra. Cuando yo digo, y ya el 20% de la población de Muyuna no tiene agua potable, ¿qué estoy haciendo? Estoy inferenciando, en este caso, y siempre se aprende a hacer sobre las poblaciones, aquí dice clarito, ¿sí? Estimación o pruebas de hipótesis requieren una muestra de estas, ¿ya? Bien, pues está claro ahí. Entonces, ¿qué significa inferenciar, no es cierto? ¿Sí? Bueno, esperemos que esté claro, no me dicen nada. Bien, continuamos. Sí, está claro, ya. Se trata, dice, vamos a ver, si se trata de un estudio experimental en el que las unidades no representan una población, lo que acabé de decir la primera parte, si la primera está hablando de población, que estábamos acá. Ahora, en cambio, estoy hablando de otro tipo de experimentación, ¿sí? Sino que se integran en grupos sobre los cuales se harán inferencias, pruebas de hipótesis, se requieren réplicas y repeticiones. ¿Qué implica esto? Implica que, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo muestreo en cauces naturales, dependiendo qué tipo de estudio hago, ¿no es cierto? De recargas, de estudios, no sé lo que quieran hacer. Entonces, ¿qué implica? Implica saber, bueno, si es que yo voy a hacer, pongamos un caso, he definido hacer este tipo aquí estos sitios, estos 3 sitios en un río tal, he definido hacer estos sitios para muestrear. Aquí está, ¿sí? Ya. Entonces, yo voy y tomo las muestras, la muestra que sea, ¿para qué? Para saber las características del agua o lo que me quiere plantear. También muestro acá, y de acuerdo a las normas, a tal hora muestre y a tal hora esa cosa, para saber exactamente si es que aquí está ubicada una población, acá no está, acá sí está, entonces cuánto contamina esta, cuánto llega acá cuando no está contaminado y cuánto contamina. Puede tener todos los parámetros que yo quiera averiguar, ¿no es cierto? Ya. Ahora, si es que yo tomo, por ejemplo, he tomado en enero, como en enero, y resulta que con una sola muestra, ¿será que yo puedo con esta muestra decir que la calidad del agua en ese sitio es el que representa a mi cuenca de acá, toda esa parte? Lo mismo, a escalar el agua aquí con esto y así. ¿Puede ser esto? No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque estoy tomando eso como un aforo. Tomé en ese instante y en ese tiempo, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo que tomar otros factores adicionales para hacer las muestras, en este caso las réplicas, que son réplicas, hacer lo mismo en los mismos sitios. Eso son las réplicas, ¿no es cierto? Entonces puedo decir muy bien, yo voy a hacer acá voy a tomar 3 muestras, mínimo 3 muestras, mínimo 3 muestras, mínimo 3 muestras. Así me plantearía, por ejemplo, ¿no? Estoy planteando así. ¿Por qué? Voy a terminar. Vamos a ver, ¿qué hago? Voy a decir mínimo 3 muestras. Una que sea en una época seca, otra que sea en una época en transición y otra que sea en época lluviosa. Vean. Y así las 3 serán tomadas en cuenta. ¿Para qué? Para saber que tengan la mismo acá y lo mismo acá. Podría ser eso. Entonces miren ustedes qué hago yo. He hecho 3 réplicas en un sitio, 3 en otro. Al final tengo 9 muestreos que tengo que hacer.
Otros dirán, a ver, sí, voy a hacer en eso, pero ¿qué? Voy a hacer en este caso en la mañana y otra en la tarde, ¿no es cierto? En la mañana de pronto la gente todavía no utiliza el agua, acá en la tarde ya están utilizando totalmente el agua o a mediodía. Entonces, pues yo puedo irme complicando un poco más para tomar muestras y así sucesivamente. Entonces, eso implica el número de réplicas y los estados en los cuales yo voy a ir tomando mi muestra, ¿sí? Ya, esto para eso también inclusive, yo puedo plantearme de esta manera, tomando en cuenta lo que es en este caso el régimen pluviométrico de la zona, ¿no? Si es que es calidad de agua de una cosa. O también, pues, pueden tomar en cuenta de acuerdo a qué, de acuerdo a normas que pueden existir exactamente para lo que es toma de muestras, ¿sí? Que acá también nos pueden dar las normas, ya nos dan normas, y decir, yo aplico tal norma y la norma me dice solamente que tome 2 muestras de aquí, 2 muestras de acá, o lo que sea, ¿sí? O la distancia entre el punto 1 y el punto 2 debe ser mínimo tanto, o sea, hay normas que están dadas y esas normas tengo que aplicar, ¿sí? ¿Para qué? Para que esté ajustado mi investigación y los resultados sean fiables, exactamente. Entonces, a eso te estamos refiriendo en cuanto se verás acá las muestras y lo que es en este caso, lo que son las réplicas, en este caso, o repeticiones que yo voy a tomar. O sea, la misma forma de obtener la muestra me tengo yo que sé 3 veces, 2 veces, lo que quieran que sea, dependiendo, ¿sí? Entonces, para tener resultados. Por supuesto, todo esto tiene que ser, o sea, cuando ya hago los análisis y todo lo demás, cuando yo voy a inferenciar, por ejemplo, yo puedo someter a qué? A pruebas en este caso, pruebas de hipótesis, ¿sí? Pruebas de hipótesis que implica trabajar específicamente con lo que es, en este caso, lo que es plantearme la hipótesis nula, ¿no es cierto? El H sub 0, y plantearme mi hipótesis alterna, el H sub 1. Y lo que trato es determinar, por ejemplo, decir, no sé, pues, ¿no es cierto? Decir que el consumo digamos, yo que sé, mi propuesta era que el 50% de la población carece de agua potable de acá. Entonces estoy planteando esta y acá sería que que no es del 50%, sino de otro valor que no tiene agua potable. Puede ser una hipótesis que me estoy planteando acá, sí, nada más, ¿no? Entonces tengo acá. Lo mismo acá, mi hipótesis, en cambio, puedo trabajar lo mismo, ¿no? Cuanto a el agua, plantear mi hipótesis nula y mi hipótesis alterna. Entonces aquí da chance de hacer los ajustes necesarios a través de pruebas de hipótesis y aplicar a pruebas las estadísticas, ¿no es cierto? Estadísticas en este caso, lo que es tomar toda la información y someter, en este caso, pues a un ajuste por alguna ley de distribución o ley estadística, ¿no es cierto? Y pues aplicando, en este caso, pues las pruebas de, yo que sé, la chi cuadrado, lo que sea. Hay pruebas otras con Moro y también hay otras pruebas más que existe acá. Entonces, con esto, matemáticamente, y yo con estas pruebas es lo que yo tengo que comprobar si mi hipótesis es porque yo puedo trabajar simplemente con valores y gráficos y saber que el observado es igual al calculado, que está más o menos por ahí, pero no me da matemáticamente exactitud en cuanto a la que es en este caso que mis datos se adapten a tal ley estadística, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Trabajar con estas leyes, en este caso, con estos ajustes, que le hagamos el caso, estos ajustes de chi cuadrado, ajustes de Teddy Student, ajustes en este caso Colgomoro, u otros ajustes, no me acuerdo, unos ajustes más que yo no conozco realmente que un estudiante estaba aplicando en la universidad que es otro docente. Realmente eso yo no conozco, no puedo hablar de ese, pero hay otros ajustes más que de pronto ustedes pueden utilizar y eso se aprende bastante en estadística, ¿no es cierto? Ya. Entonces, miren ustedes, entonces aquí estamos hablando exactamente con esto. Entonces, cuando yo he comprobado mis hipótesis, ¿qué hago yo? Inferenciar a la población. Es decir, la población tiene ese comportamiento. Las aguas tienen este tipo de contaminación, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Siempre y cuando haya hecho bien mi plan de muestra y todo lo demás. ¿Ya estamos de acuerdo ahí? ¿Alguna pregunta? Ya, aquí vamos a ver el cálculo de muestra. Yo creo que esto ya han calculado ustedes. Ustedes también han recibido otras clases, ¿no es cierto? Pero yo tengo aquí un ejemplo nada más, en este caso, que ustedes pueden. Simplemente lo que estaría es un poco repitiendo, pero a veces también no nos acordamos mucho y estamos a veces en problemas, pero es bueno también de pronto pues volver a repetir esto y al final está dentro también lo que es dentro de los sílabos que tengo que entregar, ¿no es cierto? ¿Sí?
Ya. Entonces vamos a ver acá, ¿no es cierto? Calcula muestra, ¿no es cierto? Ya como dije, n es en este caso, pues, el número total de elementos de la muestra. Este sigma cuadrado, este es en este caso la varianza, ¿no es cierto? O también se llama variabilidad estimada, la varianza. Por lo general, la varianza es así, ¿no? Es igual a P por Q, ¿no? P por... Entonces aquí hablamos P, que es de P, la probabilidad de que estemos acertados, y esta es la probabilidad de que estemos equivocados. Entonces 50-50, y es por eso que esto le llama en este caso sigma cuadrado. O sea, 0,50 por 0,50 al final da 0,2005. Por lo general no trabajamos, o si no, pues yo me pongo aquí las probabilidades que yo quiera para tener este valor de sigma. Pero por lo general, al menos yo recomiendo esto, que se trabaje con un sigma cuadrado a 0,5. Que es, ¿no es cierto? Este caso. Perdón, aquí es 0,25, ¿no? 0,25, porque es 50-50, 0,5 por 0,5, 0, 25 son 0,25, ¿ya? Bueno, entonces esta es simplemente la variedad, o en este caso la desviación estándar, ¿no es cierto? Esta es poblacional, por si acaso, ¿no? Esta es poblacional, ¿sí? Ya, cuando hablamos de este caso de desviación estándar muestral, por lo general trabajamos con ese, ¿no? Entonces esto implica que estamos trabajando con muestras y este trabajando con población. Bien, el nivel de confianza Z. ¿Qué es el nivel de confianza? El nivel de confianza es algo, digamos, es en este caso, este valor de Z está relacionado también a un valor de alfa. Ustedes pueden ver en lo que es las tablas chi cuadrado o estas tablas. En este caso hablamos de un nivel de confianza a partir de ¿dónde? A partir del 50% hacia arriba va el nivel de confianza, ¿sí? No hay niveles de confianza más abajo de esto. 50 hacia ¿dónde? Hacia el 99.9% del nivel de confianza. Exactamente. Y cada uno de estos niveles de confianza, nosotros tenemos un valor de ¿qué? Un valor de Z o de alfa. Acá valor de Z o de alfa, que da lo mismo, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, en el caso por lo general, el nivel de confianza que se trabaja en los estudios es del 95%. En este caso, es del 95%, o también lo llaman, generalmente lo dan en este caso como Z o alfa, ¿no es cierto? Alfa o Z, me da el valor de 0.05, así me da valores. Los 0.05, ¿qué implica esto? Es simplemente quiere decir que el 95% tengo una confianza de que estoy determinando bien la muestra y apenas tengo, en este caso, una equivocación del 5%. Eso significa lo más, el valor de, este es el 95%, por si acaso, ¿no? Así también en los libros de estadística nos dan o 95% o 0.05. Es lo mismo el valor, ¿no? Por si acaso, ¿no? Entonces, ese es más o menos el valor. Por supuesto que para cada uno de estos no es que yo pongo en la calculadora muestra, pongo el valor de 0.5, sino para estos valores, aquí tengo valor de Z. Z tiene acá valor, lo que sea 1.20 y lo que sea, y así tiene valores. Entonces, el valor que pongo en la muestra es este valor de aquí. Para cada valor en este caso de Z, no tenemos un valor en este caso de Z, en este caso referente al nivel de confianza, ¿sí? Entonces ya el nivel de confianza depende, ¿no? O sea, si yo, lo mismo lo que vamos a ver también, a veces también lo que vamos del error muestral, ¿sí? También es el cosa. Entonces, aconsejado para hacer los ajustes respectivos es trabajar con el 95%. Si quieren ser más precisos, pues el 99%. Pero implica en este caso, pues aquí, bueno, hablamos de estadística, ¿no es cierto? Hacia la izquierda, hacia la derecha, todas esas cosas que se va viendo. Entonces, eso ya más de mi estadística, en este caso, que se puede hablar. Pero generalmente trabajamos así, de esta manera. Hay tablas en estadística, ustedes han aprendido, ¿no es cierto? Los valores que generalmente nosotros con esos utilizamos en la parte, en este caso, de lo que es muestreo, ¿sí? Ya. Y también en este caso, lo que es cuando nosotros usamos los ajustes también, ¿no?, estadísticos. Ya, el margen de error, en este caso, bueno, yo generalmente tengo esto como error así, ¿no? Aquí también dice el margen de error de... Ya. Entonces, este margen, entonces, recomendación es esta, ¿no? Ya depende, entonces, si el profesor usted le dice, no, vamos a un 98%, vamos a un 97%, pues tomarán el valor que les corresponde acá, ¿sí? El valor que está en la tabla. Bueno, los márgenes de error, en este caso, aquí vamos a error. ¿Qué es el error? El error es, en este caso, es cuánto de error estoy, digamos, desde mi punto de vista, como dueño del proyecto, como
que voy a tomar la información es cuál es el error permisible en cuanto a la toma de la muestra. O sea, cuánto yo puedo, en este caso, en escogitarlos, yo qué sé, de los 2000 me salió 120, posiblemente puede ser que sean 120, 125 o posiblemente 115. Entonces yo me doy mi margen de error, que sea, por ejemplo, yo que sé, 10%, 5%. Recomendable para mi concepto, el error es el 10% que se toma como base. Inclusive yo cuando hago, pues cuando calculo en hidrología, calculo lo que es el riesgo de una obra, retorno, pues, ¿no es cierto? Calculo yo como un 10%. Por lo general, este error admisible. Entonces, este es el error que yo colocaría aquí para acá, en este caso, ¿sí? Entonces, tengo este valor y tengo este valor. Entonces, directamente ya puedo calcular lo que es, en este caso, el número total del metamorfo. ¿Ese sería cuándo? Cuando no conozco la población. Esta fórmula, ¿sí? Entonces, recomendable 95%, 10%. Pero recomendable, no digo que deben colocar eso, sino ustedes digan, yo para mí quiero que sea el 99% y el error sea, yo que sé, el 1%. Pues colocan y van a tener la muestra, pues lo que ustedes deseen, ¿de acuerdo? Sí, si les gusta ser bastante exactos, pues ya no hay problema. ¿Alguna pregunta ahí, muchachos? Cintia, ¿alguna pregunta? La Cintia, La Cintia. profe sí está claro. Ah, ya. Esto ya vieron también, ¿no es cierto? Tal vez vieron con otro docente. Eh, En estadística, ¿no es cierto? Ya. Aquí tengo exactamente el cálculo, digamos, otro cálculo, en este caso cuando yo conozco la población. Aquí está bien. Aquí está N, Z, P, Q, justo lo que acaba de decir, y D, ¿sí? Bueno, en este caso, nivel de confianza es de este caso Z. En este caso Z le pone nivel de confianza, ¿no es cierto? Ya dije en este caso. La probabilidad de éxito de probabilidad esperada, ¿no es cierto? ¿Sí? P, Q. Verán, aquí yo había dicho 0,50, 0,50. Por lo general yo coloco aquí 0,25, totalmente 0,25. Pero si ustedes quieren saber que la probabilidad de éxito sea, en este caso, esperada sea yo que sé, sea de 0,7, ¿sí? Entonces, en este caso, la probabilidad de fracaso será, ¿cuánto será? ¿Cuál será la probabilidad de fracaso? Si yo coloco probabilidad de esto 0,7. ¿Quién me dice? ¿Cuál será la probabilidad de fracaso? Quiero que actúen. A ver, Miriam, ¿cuál será la probabilidad de fracaso ahí? Si yo pongo 0,7, ¿cuál será la probabilidad de fracaso? ¿Qué fue Miriam? Miriam Lapo. Aló, Sí, profe, aquí estoy. ya dígame, mija, ¿cuál será el valor acá? ¿Cuál será el valor acá? Si yo digo 0,7, ¿cuál será este valor aquí? El Dígame. 0.3. Exactamente, sería 0,3, exactamente. ¿Sí? Ya cuestión en este caso es cuestión de ustedes, ¿sí? De su investigación. Por lo general siempre parte de esto. Incluso ustedes ven algunos libros parten de 0,505. 0,5 y 0,5, entonces ahí vamos a 0,25. ¿Por qué partimos de aquí? Porque los niveles de confianza parten desde cuándo? Desde el 50% hacia arriba. Desde ahí parte. Esa es la probabilidad de éxito. De ahí para acá parte. Ustedes no van a ver en ningún libro de estadística que tengamos niveles de confianza menores de 50. ¿Sí? En cualquier libro no van a tener eso. Si no tienen de 50 hacia arriba, por si acaso. Todo está concatenado con estos resultados, ¿no? Digamos con estas variables. ¿Ya? Bueno, aquí aquí le pone D, aquí podría ser E, o en este caso, si quieren delta, sería el error. ¿Sí? Entonces tenemos este caso en la muestra. Entonces con esto calculamos y obtenemos en este caso, conociendo el tamaño de la población, como dijimos aquí, es N. Exactamente. Esta fórmula también deben ya conocer ustedes, pero me corresponderles porque eso es lo que está parte del plan. Aquí está calculado en este caso, pues en este caso,
un ejemplo, un ejemplo, pues he tomado de libro, ¿no es cierto? Entonces aquí está cuántas familias tendríamos que conoce preferencia de mercado, 95, y tenemos en este caso el valor. Y utilizamos, aquí estamos hablando, 200 familias en este caso, ¿sí? Entonces aquí está evaluando, en este caso familias de todo interés son 15,000, y aplicando la fórmula obtenemos el valor de 200 personas. Pues chévere, ¿no? Hasta aquí obtenemos el valor de n, minúscula, pero el problema es que aquí todavía no conocemos de los 15,000 cuáles son los 200 que vamos a escogitar, ¿no? Eso es una cosa también que tenemos que irnos viendo. Bueno, esto es muy fácil, pues ustedes lo conocen, vamos a continuar. Y acá tenemos la otra fórmula, en cambio, cuando no conocemos la población. También esto en el visto en estadística. Acá ya vamos a utilizar en investigación, estamos haciendo, ¿sí? La de la población, vamos acá, la que vimos inicialmente, ¿no? Aquí estaba delta, acá es de error, PQ, Z cuadrado. Nivel de confianza, probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso, ¿sí? Esta parte de aquí. Y el error. Y con esto calculamos la población, digamos la muestra, y nos sale en este caso acá, ¿sí? 203. Entonces, más o menos tenemos casi similares valores de este caso. 5%, sacamos este valor, y bueno, aquí está. Entonces, aquí estamos sacando en este caso el valor de N, 203. Se quiere encuestar a menos de 203 familias para poder tener una seguridad del 95% de nivel de confianza. O sea, siempre los niveles de confianza, como dije, pues trabajamos en el 0,5. Digamos 0,5 o 5%, 95%, ¿sí? Bien. Entonces, aquí ustedes pueden ver, en este caso habla del 5%, prosperada, todas esas cosas, ¿no? 1 menos 5, 95%. Estamos hablando en este. Entonces, aquí propone sus variables, sus valores para P y Q. ¿Sí? Ya es problema de cada cual. Entonces, de ahí ya ustedes lo que hacen es delimitar exactamente sus datos para que sea lo más, en este caso, ¿qué sería en este caso? La mayor cantidad de personas que intervengan en las encuestas, ¿no es cierto? Bueno, toma de información. En caso salió 100, 200, está haciendo 203. ¿Sí? Bien. Bien, aquí un poco un ejemplo, ¿no es cierto? Ahora sí, lo que hemos hecho, por ejemplo, acá, ¿se está acá otro gráfico? No. Aquí verán, señores. Entonces, ya hemos determinado la muestra, ¿no? Hemos determinado la muestra y necesitamos, pues, ahora saber qué elementos de la muestra intervienen en este caso. Sí, claro, intervienen de la población que extraemos, ¿no? Aquí tengo un ejemplo, yo, por ejemplo, que he hecho para la ciudad de Tena. Por ejemplo, aquí el N, aquí vamos a ver, ¿no es cierto? El N me salió en este caso 85, a ver, ¿cómo es? Aquí estamos hablando. Manzanas de la ciudad del Tena, ¿sí? Son 717 manzanas, dividido por supuesto por varios, ustedes pueden ver por varios, ¿no? Sí, por varios. Son 717 manzanas. Entonces, de esto, voy a calcular, esta sería, para mí la población sería esta, de manzanas. No he calculado para población, ¿sí? Porque mi intención es trabajar exactamente del consumo de agua en esa parte. Y acá hablamos de este caso del valor de sigma al cuadrado y el nivel de confianza, en este caso 95%. Si ustedes ven el nivel de confianza del 95%, el valor es 1,96, lo que ya había dicho, ¿no? Por si acaso. No es que ahí pongo 0,5, sino 1, para Z me vale esto, 1,6. Y el error he puesto 0,1, que sería el 10%. Y con esto calculo, en este caso me sale ¿cuánto? 85 manzanas, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer las encuestas, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces, si ustedes ven acá, son 85 manzanas, pero ahora sí, de todo lo que es de Tena, de todo lo que es del Tena, entonces, toda esta parte así, más o menos Tena es por así, así, casi el Tena. Así. Y aquí están los barrios. Entonces, aquí está. Entonces, ¿cómo haré yo? Tengo que primero seleccionar por barrios, para que cada barrio me participe, pues, en mis encuestas, ¿no? ¿Por qué? Por lo general, cada barrio tiene casi características similares entre sí, entre vecinos, ¿no es cierto?
¿Por qué? Porque se reúnen en Navidad, se reúnen al quema del viejo y así. Entonces, más o menos las características socioeconómicas, de consumos, de todas esas cosas, ¿no? De pronto está, por ejemplo, un barrio, no sé, pues, ¿no? En Quintana, ¿cuál será el barrio el más pelucón? No sé, ustedes deben saber. Porque, por ejemplo, acá en Quito, el más pelucón es la González Suárez. Entonces, todos los que la González Suárez tienen un estándar de vida mejor, tienen, bueno, tienen otras cosas más adicionales que de pronto, cierto, en el Valle de los Chillos es otro estándar de vida, sin algo un poquito menor de la González Suárez, en el sur de Quito son menores, entonces todos los que vamos, entonces, yo lo que necesito es no todo colocar, coger, decir, todas las manzanas pongo y me pongo a qué, y me pongo a sacar de acá. No. Entonces, lo que he hecho es un poco respetar las costumbres de consumos de agua por barrios. Un barrio, pues, por ejemplo, yo vivía en este barrio Gil Ramírez Dávez, creo que era, ¿no es cierto? Por Pichincha. Entonces, todos ellos, yo veía que se reunían, por ejemplo, alguna cosa, pues se reunían en un sitio para celebrar todas las cosas, Navidad, alguna cosa. Entonces, todos estos barrios se conocen todos y casi la mayor parte tienen los mismos tipos o costumbres casi semejantes. No quiero decir iguales, por si acaso, ¿no? ¿Sí? Entonces, cada cual va a vivir un barrio y adopta un poco las condiciones de ese barrio. Bueno, entonces, parece tomando en cuenta, entonces, eso es lo que yo no he tomado, pues, por manzanas y comienzo, no. Sino que lo que hago, trato de trabajar en este caso de seleccionar las manzanas por cada barrio, ¿sí? Por cada barrio, ¿cuántas manzanas va? Capaz que la sumatoria de todas las manzanas me dé cuánto. En este caso me salió 85 y aquí he corroborado como 84 manzanas. Es decir, una manzana es la que no ingresa ahí, ¿de acuerdo a esto? Entonces, ¿para qué lo que utilizo yo? Utilizo lo que es esta ley probabilística que se llama el azar sistemático. Para mí, hay muchas cosas. Yo que puedo poner, yo que sé, los papeles, puedo poner en una fundita que, a ver, agarra, ¿no es cierto? Es un probabilístico también, ¿no es cierto? Entonces, decir, a ver, el barrio tal, bien, barrio tal, 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 tal. Sí, puede ser cierto que estamos todos los, ¿qué quiere decir con esto? Que todos los elementos de la población tienen la posibilidad de participar como parte de la muestra. Eso es lo que quiere decir, ¿no es cierto? Cuando todos están metidos en una funda y con números todos están ahí, ¿no es cierto? ¿Está bien? Puede ser esto, ¿no? Pero también puede ser que de pronto no me salga dos barrios similares de aquí, digamos, dos encuestas aquí. Entonces, ¿qué es lo que he aplicado yo? Se llama el azar sistemático. El azar sistemático significa, esto en cualquier libro de estadística, determina un valor de K relacionado, en este caso, menor que 10, ¿no es cierto? O cercano a 10, y calculo el valor de este caso de A. Y con esto, pues, voy generando hasta saber, bueno, aquí está puesto todo, ¿no? Hasta los 84 manzanas, cuántos me intervienen en este caso por cada uno de los, cuántas manzanas y todo lo demás. Voy viendo acá y voy, digamos, no, perdón, este es el orden, ¿no? O sea, de 9 elementos que están en la muestra, han sido seleccionados 9 elementos. Por ejemplo, debe estar por aquí algún 9, ¿no es cierto? Yo he tomado un 9 por aquí debe estar algún 9. Ya, de 9 elementos de la muestra, o puede ser 10 hasta, está tapado con esta forma. Bueno, de 9 elementos de la muestra, ¿cuáles elementos, en este caso, cuáles manzanas me intervienen? Si es un barrio que tienes, en este caso, tiene 78 manzanas. Entonces me interviene la manzana 6, la 15, la 24, la 33. Pero para la cual, ¿qué debo hacer? Yo debo numerar las manzanas aquí internamente. Debo numerar, ¿sí? Manzana 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. Entonces, si aquí son 78 manzanas en este barrio, entonces yo sé que va a intervenir la número 6, la número 15 y así. Entonces, por cada barrio aplico este que se llama el azar sistemático y no me interesa, o sea, yo lo único que he hecho es numerar todas las manzanas en cualquier orden que sea y ahí me va saliendo exactamente cuáles manzanas me van a intervenir. Y realmente si los muchachos que trabajan conmigo vieron prácticamente como que se ha escogitado exactamente está de esta manera, prácticamente, sale. Entonces, ¿cuál es este método? Este me ayuda a no sesgar cuál elemento de la población va a participar dentro de mi muestra. Entonces, ¿qué hago yo acá? Como he calculado para cada barrio, entonces miren ustedes, por ejemplo, el barrio central va a intervenir las manzanas 5, 2 y 19.
Ahora, lo que yo he hecho es cada manzana va del 1 a lo que tenga número de manzanas. Por eso acá tiene casi los mismos números, ¿sí? Cada manzana, cada barrio tiene número de manzanas del 1 al tanto, que sea. Y así voy clasificando esas cosas. Y luego, pues al final, pues digo, a ver, ahora si pongamos aquí, el barrio San Antonio, interviene cuál manzana, la 5, la 13, la 21, la 19, 30. Entonces, la 5, la 13, la 19, de caso, y tal manzana. Entonces, miren ustedes, la distribución es prácticamente, en este caso se ve de todo el sector, ¿no? Que extrae una a una y al final pues distribuyen todos. Y de esta manera lo que he ido obteniendo es de estos valores, ¿no es cierto? ¿Cuántas manzanas vienen? Barrios más grandes, como por ejemplo el barrio de Las Palmas, tiene bastantes manzanas, es casi 53 manzanas, ¿no es cierto? Porque el valor, generalmente el último valor son 78, que es casi, entonces he trabajado con este ejemplo es de aquí, del barrio Mariscal Sucre, ¿no? Mariscal Sucre exactamente, ¿sí? Pues tienen 78 manzanas. De las 78 manzanas interviene cuál, la 6, que está aquí, interviene la 15, la 24 y así. Entonces, de esta manera, pues, no he metido, como se llama en este caso, no he metido mano en cuanto se refiere, voy a hacer, a ver, yo voy para acá a este barrio, voy para acá a este barrio, ¿sí? Ya. Entonces, de esta manera yo he definido, pues, barrios pequeños, por ejemplo, viene solamente una, en barrios un poquito más grandes también. Entonces, todo el mundo participa, ¿sí ven? De acuerdo al número de manzanas. Total sumado, las manzanas, ¿cuánto va a ser? Me salió 84 manzanas, que es parecido en este caso al valor de la muestra que yo calculé de 85 manzanas. Exactamente, ¿no? En uno más menos no es problema, pues, ¿no es cierto? Estamos bien. Aquí está la fórmula que, bueno, para calcular la muestra que he trabajado, ¿cierto? Que estaban acá. ¿Sí? Bien, entonces miren ustedes, ya vamos a ver, tengo una lámina, tengo para este método, para indicarles, pero yo he trabajado de esta manera. Para mí, yo he aplicado un método, este método apliqué en Pujilí para un estudio que hice, de agua potable, y también he vuelto a aplicar acá, ¿sí? Y los chicos que me ayudaron, pues, observaron de que realmente está bien distribuido sin haber tomado en cuenta. Ahora, ¿cuál fue la dificultad al final que los chicos encontraron en campo? Es que apenas 2 manzanas, verá, en todo el TENA, ¿no? En todo el TENA, 2 manzanas no encontraron. O encontraron que solamente estaba como zona sin vivienda. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Tomar las manzanas que están al lado de esto. Entonces, de 84 manzanas, que 2 manzanas que no esté acá, no se hayan dado o no esté habitado ahí, es tontería. Entonces, se toma la siguiente manzana, pues de ahí trabajamos. Es lo que se hizo en el caso de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera, ¿qué hace? Entonces, yo tengo mayor seguridad de que mi población, digamos, de que mi muestra haya sido tomado bien y elegido bien los elementos de toda la población. Y cuando yo tenga el valor de consumo de agua, lo que quiera que sea, voy a decir muy bien, el valor de consumo de agua en promedio es de tantos litros por segundo. Exactamente. Entonces, cuando digo esto, ya no digo de la muestra, sino de qué? De la población de TEG. ¿No es cierto? Entonces, se llama el método de azar sistemático. No sé si esto aprendieron estadística. ¿Esto les dieron estadística o no? Hay algunos métodos, por supuesto, yo no voy a dar estadística en este momento, pero hay algunos métodos. ¿Aprendieron este método de estadística o no? Kevin. Aló. Kevin Salazar. ¿Está Kevin Salazar en clases? Disculpe, profe, no le escuché. Hay mucho ruido acá. La Ya, pregunta. la pregunta es, si tú este método de azar sistemático, ¿aprendiste en estadística o no aprendiste? ¿Escuchaste? No. No, no, profe. No, no, profe, eso no vemos. A ver, Y ¿quién profe, escucha? una pregunta, y digamos que si sacamos la muestra de, usted dice sobre manzanas, ¿no es cierto? Sí. Si queremos hacer por vivienda, digamos, se toma en cuenta a las personas que viven en arriendos Ya. o solo al dueño de la casa. Bueno, en cuanto a la información general que tomamos, es dueño de casa. ¿Sí? El dueño de casa totalmente. Si es con arriendos, lo que hace simplemente es el dueño de casa nos indica cuántas personas viven en sus casas de arrendado. Para lo que es consumo, entonces hablamos de todo el total
de esa casa que está ahí, ¿sí? Entonces, esa es una parte que está tomada en cuenta, ¿no? Exactamente. O sea, ya son, en cambio, ya es ahí, ya son en este caso, las metodologías que yo voy a utilizar. Por ejemplo, yo tomo en cuenta que no voy a tomar en cuenta lo que son colegios, de que son partes públicas, ¿sí? Porque yo solamente me enfoqué a investigar el consumo de agua por habitante nada más, ¿sí? No, mi objetivo no era ver el consumo de agua, en este caso, estudios públicas, privadas, digamos, sí, pues, gubernamental, sino solamente por habitante, el consumo diario. Entonces, ahí tengo yo, ejemplo, delimité, así qué es lo que yo quiero hacer, ¿sí? Porque para lo otro tenía que tomar otras consideraciones para lo que es los muestreos de ahí en este caso, ¿sí? Pues son las escuelas, todas esas cosas. Entonces, lo mío solamente es por habitante. Entonces, ustedes ahí tienen que delimitar sus trabajos, qué es lo que quieren y hasta dónde van a llegar. Porque si no, al momento que no delimitan, se encuentran en el campo y ahora esto tomo esta información y esta información y esta información. Pero para eso, verán, señores, no es que, bueno, yo, claro, he hecho todo el proyecto, pero antes de eso yo sometí en este caso a una reunión con todos los estudiantes que iban a participar en mi proyecto. Y hay muchos estudiantes, así como ustedes, me comenzaron a preguntar esta cosa. Entonces ahí se corrigió un poco las encuestas de alguna cosa adicional, ¿sí? Porque hay estudiantes que también son pilas igual que ustedes, ¿no? Entonces ahí nos ayuda un poco a mejorar la toma de información y a delimitar de mejor manera, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta más? Entonces tiene que saber delimitar, nada más no. Hay que delimitar bien porque si no, saber hasta dónde voy a llegar. El que me financia el proyecto me va a pedir, por eso nunca pongan, por ejemplo, hay proyectos yo que he visto, por ejemplo, acá un proyecto que estaban poniendo como de referencia, donde se pone de levantar la información, yo qué sé, a ver, acá era, levantar la información de productos agrícolas consumibles, digamos, que se consumen durante la época de encierro, esa cosa, y otros. Cuando usted pone y otros, ¿sí? ¿Qué está haciendo? Se está poniendo la soga al cuello. Yo como financiador puedo decirle, vea, y otros, entonces, ¿por qué no me hizo esto? ¿Por qué no me hizo esto? ¿Por qué no me hizo esto? Sino tiene que ser directo a lo que voy a hacer. Para eso es el presupuesto, es mi tiempo y es lo que voy a hacer. ¿Sí? Entonces, pues, todo el proyecto tenemos que conocer. Por eso digo, cualquier cosa que hagamos, proyecto que sea una investigación, tenemos que conocer. Y eso dijimos inicialmente, ¿no? Tenemos que conocer qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta tal vez ahí? Continuamos. Ya. Bueno, aquí justamente un poco ya vamos a hablar de la estadística que ya expliqué acá. Diseño de muestreo, ¿no es cierto? Aquí está. Los probabilísticos y los no probabilísticos. Yo ya he explicado lo que yo he explico acá. Entonces, aquí hay el probabilístico, en este caso muestreo aleatorio simple, aquí aleatorio sistemático, en este caso el que acabo de hablar yo, muestreo aleatorio estratificado y por conglomerados. Todo ese concepto lo tienen ustedes en estadística. ¿Sí? Ya. Bueno, un ejemplo también que quería poner, verán, señores, lo que hablábamos de la inferenciación para que tenga más clarito bien las cosas. Por ejemplo, cuando estábamos en época de elecciones, ¿se acuerdan ustedes que daban las encuestas, ¿no? Las encuestas decían, Arauz tiene el 45%, Lazo tiene el 30%, y así decían, ¿cierto? Ellos no decían, pues, que el Lazo en Ambato tiene esto con 5 personas, ni cosa, sino los encuestadores decían que en el Ecuador la tendencia es de esta manera. Así decían, ¿cierto? Pero no es que hicieron una encuesta a todos los ecuatorianos, sino que hicieron. De pronto, para especificar más en las entrevistas, ya se tomó muestras en todas las provincias, en todos los estratos de pronto, ¿no es cierto? También depende de los estratos, por ejemplo. Caso de la derecha, pues para hacer ver que ellos tienen apoyo, toman muestras más donde, en los estratos más altos. Entonces, claro, por supuesto van a tener mayor porcentaje y eso hacen ver de que en el Ecuador, pues todo el Ecuador está volcado a votar por tal tendencia, ¿no? En cambio, otros encuestadores como Clima Social, esas cosas, tomaban un poco la parte media hacia abajo de pronto y teniendo en cuenta de que la gente que tiene más dinero, pues es un pequeño porcentaje de la población y que no influencia mucho
en esto, pero más bien los que se dejaron convencer son los que influenciaron más. Entonces, ustedes ven que a pesar de eso, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué tomaron? Hicieron muestra, de pronto hicieron, por ejemplo, si son probabilísticos, ¿qué hicieron? Muestreo aleatorio sistemático, aleatorio estratificado, conglomerados. ¿O qué hicieron? Muestreo por conveniencia, ¿no es cierto? El caso que estoy hablando sería por conveniencia. Muestreo según criterio, pues también parte baja, muestreo por cuotas. Entonces vamos a ver cada uno de esto qué significa, ¿no? Entonces, ya es cuestión de, en este caso, cuando yo lo que quiero obtener. Quiero obtener, eso es importante, lo que quiero obtener. Caso de las elecciones, pues si yo quiero favorecer a un candidato, que es de mi tendencia, que yo trabajo por él, por ejemplo, C-Datos, ¿qué es lo que hace? Exactamente, trabaja con ese tipo de muestras, no probabilística, ¿no es cierto? Sí, incluso a pesar de esto no le sale bien, ¿qué hace? Miente, ¿no es cierto? Ustedes vieron que muchos de C-Datos todos son encuestas mentirosas, ¿no? Entonces, y al final, esas encuestas indujo a que la gente vote, que ahora está arrepentida. Entonces, eso se da. Entonces, estos probabilísticos, cuando quieren ser encuestadores serios, lo aplican, cualquiera de esos métodos. ¿Sí? En este caso. Entonces, esto ustedes está al criterio de ustedes para aplicar dentro de sus investigaciones. Pero ya sabrán que, si es que yo hago estas cosas, pues sabrán que esto está sesgado. Esto que ustedes me parece que está sesgado. ¿Sí? De pronto, pues puede ser que también es seleccionar intencional, pues en este caso, cuál es la intención mía, ¿no? De demostrar alguna cosa que yo estoy convencido de que es así. Entonces, para eso, sesgo prácticamente. Y por cuotas, de pronto en los no probabilísticos, podría ser un poco más fiable. Por cuotas, sería en este caso, yo qué sé. A ver, de aquí tomo 3 mujeres, 3 hombres. Ya, ¿no? Pero también puedo sesgar, pues. Vamos a ver, si estoy haciendo una encuesta de mujeres, yo puedo decir, a ver, tomo 2 mujeres, 5 hombres. ¿Qué estoy haciendo? Estoy sesgando. Estoy poniendo por cuotas, ¿no? 2, 5, 2, 5, 2, 5 y voy a trabajar. Entonces, también aquí está chance de sesgar prácticamente una muestra y que si quiero inferenciar, pues no va a ser realista lo que estoy inferenciando. Acá, en cambio, sea lo que sea, es probabilístico. ¿Qué quiere decir probabilístico? Quiere decir que la probabilidad de que todos los elementos de la población participen como parte de la muestra. Así de sencillo. Eso quiere decir acá en la probabilidad. Bien. La investigación exploratoria, en este caso, problema poco investigado o con poca información base. Sirve para tener tendencias, exactamente, identificar relaciones de comportamiento de las variables, llevan a hacer nuevas preguntas de investigación. Cuando yo hago este tipo de investigación, pues en este caso, tiende a esto, ¿no? Tiende a tener estas situaciones. Ustedes saben que es una tendencia. La tendencia no es lo mismo que inferenciación. La tendencia es, por ejemplo, si yo hablo en este caso, por ejemplo, ahora se habla mucho de cambio climático, ¿no es cierto? Hablo mucho de cambio climático, entonces yo puedo tener un gráfico de esa situación y puedo trabajar, yo que sé, gráficos de temperatura de 30 años mínimo para hablar a nivel de clima y en este caso puedo tener ¿sí? Puede ser así, en N años, ¿no? N años. Entonces yo puedo decir muy bien, ¿esto qué son? Estos son datos, ¿no? Estos son el tiempo y esto es la temperatura. Puede ser así. ¿Sí? Quiero trabajar solamente con el parámetro de temperatura, a ver cuál es la tendencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Estos son los datos y gráfico y la tendencia es a cuál. La tendencia es a subir. ¿De cuánto? Yo que sé, de 5 grados a 5.5, por ejemplo, ¿no? Entonces, la tendencia a la temperatura debido al cambio climático es tendencia a subir. Entonces, es una tendencia, ¿no? Nos sirve estos datos, también sirve para tener tendencias. O también puede ser tendencia a la baja, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso son las tendencias, exactamente. ¿Sí? Las tendencias. Ahora, las tendencias también se basa respecto a cuál. O sea, aquí simplemente estoy indicando que la tendencia es a subir. Yo puedo tomar como base respecto a la temperatura inicial que he tomado acá, a partir del año que sea, el año 1800, y acá estoy en el 2000, por ejemplo. La tendencia del 800 al 2000 ha sido tendencia a cuánto. ¿Cuánto es entre este y esto? Una interpretación. Otro puede decir, no, yo voy a interpretar respecto a cuál, respecto a la normal o a la media. O sea, con la media de esto o más de esto. La media es de esta, ¿no? Entonces,
La media, respecto a esto, aquí estaba temperaturas bajo la media y acá temperaturas inferiores. Yo siempre trabajo para mis tendencias respecto acá, a la media o la normal, entonces esta media quiere decir, es lo que normalmente debería producirse la temperatura como promedio, ¿sí? Con altos y bajos. Acá, en cambio, a partir de este valor, ya me da tendencia en este caso a la subida. Entonces, yo puedo decir, ya no respecto a este valor, sino respecto a cuál, al valor de la media, la temperatura va a subir en tanto. Tiene una tendencia a subir en este tema, ¿sí? Entonces, son las tendencias, por si acaso, ¿no? Relaciones de comportamiento de las variables, claro. Relación de comportamiento es entre el tiempo y la temperatura en el tiempo, ¿cierto? Es decir, en el tiempo, quiere decir que va subiendo en el tiempo. Y así se da, ¿no? Y luego desarrollan nuevas preguntas de investigación. Pues aquí hablamos ya más preguntas, por ejemplo, con las medidas, digamos, en el caso, ¿qué pasará con la lluvia? Son dos parámetros de cambio climático, ¿no es cierto? O también puedo decir que, bueno, ¿cuál es el comportamiento, en este caso, del consumo de agua mismo? El consumo de agua, si tenemos este valor, ¿cómo sería el consumo de agua cuando tenemos mayor temperatura? Entonces, ya me nacen nuevas preguntas para poder investigar, ¿no es cierto? Me dice estas cosas. Ahora también puedo decir, bueno, ¿y cuáles serán las medidas de adaptabilidad al cambio climático? Otras preguntas de investigación, es decir, a partir de esto nos da opción a qué? A formular nuevas preguntas de investigación y hacer nuevas investigaciones. Así de sencillo, ¿no? Entonces, esto es lo que podemos, entonces nos ayuda, en este caso, estos métodos de investigación exploratoria. Después seguimos, ¿no? La investigación exploratoria, pues en este caso, la muestra, ¿no es cierto? Que aquí dice, y se confina un pequeño grupo o un caso o una población particular pequeña. Eso se refiere exactamente a la N, ¿no? La exilio con conveniencia o por intención puede surgir derivada de una investigación más compleja. Claro, si yo atice la investigación, de pronto pues, ¿no? Puedo determinar los grupos los cuales yo quiero investigar más a profundidad de cualquier otro tema, ¿no es cierto? Entonces aquí puedo ser un poco ya más flexible, decir muy bien, ¿saben qué? Yo voy a trabajar sobre este grupo porque aquí tiene algún tipo de problema específico detectado en la investigación, puedo trabajar sobre este más profundamente, ¿no es cierto? Y al final, pues, surgir otra investigación compleja más causal. Entonces, miren ustedes, la muestra puedo tomar después ya para la investigación preparatoria puedo tomar de esta manera, ¿sí? Ahora, claro, si es que hay una investigación dada de un tema, yo quiero sobre esa investigación continuar investigando, ya sé que la tendencia fue así, quiero investigar otros parámetros, pues ahí sí ya ustedes comienzan a trabajar, ¿no es cierto? En el tema. Por ejemplo, si hablo de déficit hídrico, si hablo de déficit hídrico, ¿será que dónde me interesa más trabajar? ¿Será que te interesa trabajar en la parte más húmeda o en la parte más secas? Para ver cómo va ese déficit y cuál es el problema que tendría para llegar incluso a una desertificación. Pues puede ser que yo puedo tomar ya de todo, tomar esas partes, trabajar sobre el tema. ¿Ya? Todo depende de lo que nosotros queramos investigar. ¿Sí? Recolección de datos, no hay reglas estrictas, exactamente. Hacer la lista de preguntas, responder, recopilar todos los datos, considerar relación de indagaciones, ensayos específicos, recabar información complementaria, comparar. Sí, esta información es la que ustedes deben, en este caso, pues, recabar. No hay reglas estrictas, por supuesto. O sea, lo que puede haber son recomendaciones cómo poder nosotros recolectar información. La forma de recolectar información son las que yo necesito para mi proyecto y en este caso, pues, hacer una lista de preguntas de responder. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que si yo hago una pregunta, yo mismo tengo que responder a ver si es que lo que estoy preguntando, pues, es fácil. En este caso, pues, que me contesten mis preguntas que estoy planteando. ¿Sí? Bueno, aquí estamos un poco hablando lo que es aquí las validaciones de caso, lo que son los criterios de expertos y lo que es encuestas pilotos que puedo hacer, ¿no? ¿Sí? Las encuestas piloto. Para tener mayor fiabilidad en este caso, las preguntas. Porque yo puedo ser que me estoy planteando súper bien. Es lo mismo cuando yo escribo, ¿no? Yo escribo, pues, para mí está todo bien. Y resulta que viene otro amigo que tiene que conocer el tema, digo, revísame y dice, mira, aquí está duplicado, o aquí, porque no pones así, esto, o esto está, bueno, me da sus cosas, sus comentarios, pues, y ahí eso me ayuda a qué? Me ayuda a mejorar mis cosas, ¿no es cierto? Entonces, es importante. Bueno, entonces acá también en cuanto investigo, puedo decir que algún tema, algún dato, pues, me toca indagar más a profundidad, en ese caso,
o ensayos específicos más profundos, lo que yo quería tomar, en la corrección de datos y recabar información complementaria contextual. Esta sería en este caso, cuando yo hago encuestas en este caso y tengo que hacer preguntas abiertas, por ejemplo. Entonces, información complementaria cuantitativa, contextual, entonces me ayuda un poco. Tengo todas las preguntas de sí o no, verdadero o falso, o valores, pero resulta que acá me planteo una pregunta acá, ¿sí? Recomendable para mí una pregunta abierta. Porque si yo planteo muchas abiertas, pues no voy a poder tabular. ¿Por qué? Porque todo esto tendría que ir interpretando yo para poder hacer estadística de esto, ¿no? Entonces, esto es lo más que yo pueda tabular y pueda, pues, trabajar y hacer nuestros valores y estas cosas, ¿sí? Bien. La aplicación. ¿Cuál es la aplicación de esto? Entonces, vamos a ver. Lo que es el reporte de caso, estudios de bioprospección, en este caso, ¿sí? Reporte de caso, o sea, el caso que estoy estudiando, estudios de bioprospección, que decir en este caso, bio es vida, ¿no? Y prospección, entonces puede ser examen, digamos, estudios de biodiversidad, estudios de vida, digamos, sí, pues de plantas, de animales, lo que sea. Y prospección quiere decir levantar esa información que está ahí, ¿no es cierto? Ya, entonces la aplicación. Desarrollo de un procedimiento de síntesis me ayuda a, en este caso, a tener como una aplicación final, desarrollo de un procedimiento para tomar tal cual muestreo o tomar tal cual información, o pues puedo incluso hacer una nueva metodología para, en este caso, la toma de información, ¿no es cierto? O a su vez, pues cuando ya termine el proyecto, puede ser que mire, aquí nació una nueva metodología que puede utilizar otro actor, ¿sí? Y al final, pues, después de esto también podemos hacer que reportamos una nueva especie o enfermedad. Ustedes han visto la mayor cantidad de Ike que yo he leído, pues dicen, se descubrió una nueva especie, ¿no? La grana tordo, no sé cómo, ¿no es cierto? Entonces, esto implica. Sí, después del estudio de aplicaciones, se descubrió una nueva especie que pasa a formar parte de las nuevas especies, toda esa cosa, ¿no es cierto? Entonces, es una noticia, es una investigación que se ha hecho. Una nueva enfermedad, o sea, ¿qué tipo de enfermedades puede darse que nosotros no hemos conocido y que de pronto investigación he demostrado? ¿Sí? Bueno, acá de metabolitos secundarios, pues ya es otra cosa más ya de la parte de lo que es digamos, la alimentación, toda esa vaina, ¿cierto? Entonces, miren ustedes, la aplicación de estos estudios, pues estamos acá. Con un simple reporte de caso, estudios de bioprospección, pero de aquí a partir de esto, pues yo si tengo esto, puedo continuar, pues, para hacer otro tipo de investigación, porque siempre es como hacer causa-efecto, causa-efecto, ¿no es cierto? Entonces, esto puede decir que nazca otro tipo de investigación y vamos hacia adelante. Ustedes ven, por eso lo que pasa es que esta parte ya pasa si es que ya está aprobado, ya está publicado, pasa donde pasa lo que es al marco teórico, ya de otros proyectos que quieran trabajar. ¿Sí? Exactamente. Entonces yo ya puedo tomar esta parte y aseverar, como por supuesto, indicando la fuente, indicando el nombre, todas esas cosas del autor, indicar que de acuerdo al autor tal, esto se menciona y que esto ya está demostrado. Entonces yo parto a partir de esto, comienzo hacia adelante, ¿no? Entonces eso ya no tengo que investigar, ya está investigado, entonces voy a continuar, ¿sí? Investigación descriptiva, ¿qué busca? Descriptiva, ya bueno, se vimos anteriormente, pero estoy un poco ya indicando simplemente lo que es la investigación y lo que son productos de entregarse. Busca determinar el estado en que se encuentra la variable, puede generalizarse muestras de la muestra a la población, estamos aquí, generalizarse quiere decir, este es diferenciar, no daría lo mismo, muy diferenciar, va a hacerse cierto tipo de asociaciones y comparaciones. En este caso, comparaciones quiere decir respecto a la media, respecto a la normal, y comparo cómo está el comportamiento de esta variable frente a lo que es normalmente. Por ejemplo, ustedes si conocen la climatología del Tena, ya saben cuál es la temperatura media del Tena, ¿no es cierto? ¿Cuál es la precipitación media anual del Tena? Entonces, respecto a esto, yo voy a decir que si llueve por acá, está siempre más allá de la media. Si no llueve, está por acá, está bajo la normal o bajo la media, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una comparación entre lo que es
la media o la normal frente a lo que es la mínima o la máxima lluvia que se puede dar, ¿cierto? Y así se hacen las investigaciones, ¿cierto? Se va interpretando las cosas que vamos. Para tomar la muestra, en este caso, pues igual, la muestra debe ser representativa, ¿sí? Representativa para fines diferenciales. Sí, es clarito, ¿no? Debe calcularse con parámetros de estadísticos. Para ser diferencial, por supuesto. Por ejemplo, la parámetros estadísticos puede ser la media. Porque también la hipótesis puede ser, en este caso, que la media de tal cosa es igual a la media de tal cosa, ¿no? O la desviación estándar es igual a esta cosa. También son hipótesis, en este caso, hipótesis estadísticas que me planteo, ¿sí? Y al final, pues, este es igual a un valor dado, y esta sería mi hipótesis, una que estoy demostrando. Entonces, siempre vamos con parámetros estadísticos. Se aplica un diseño muestreo aleatorio, simple, sistemático y ratificado, por congruencias, transectas, parcelas, etc. ¿Sí? La pregunta del millón es, ¿saben qué significa transectas? Aló, están 5. Lady, ¿sabe qué significa transecta? Transectas. Profe, A ver, escucho. no se me hace conocido ese término. Ya, no conocido. ¿Alguien conoce el término este? ¿Nadie? Yo no, profe. Ya. Verán, bueno, por lo general esto trabaja más los botánicos y los biólogos, más los botánicos de los biólogos, ¿sí? Bueno, eso sí saben, ¿no? Temático, estratificado, conglomeradas, transectas, parcelas, bueno, es más fácil, ¿no? Es decir, todos conocemos lo que es una parcela, ¿sí? Todos conocemos lo que es una parcela. Verán, algunos términos que estaban escritos aquí, por favor, tienen que preguntarme, porque en la vida real, en la vida ya profesional, ahí tienen que aplicar todas esas cosas. Y yo he visto, yo también en el tiempo he aprendido, no es que yo no sé todo, pero todo esto, gracias a mi experiencia de trabajos, consultorías, he aprendido esas cosas, he trabajado con biólogos, con botánicos, bueno, no sé cómo se llaman los que estudian mariposas, yo les digo mariposólogos, pero bueno, tiene un nombre, ¿no es cierto? Los insectos, o sea, en lo que es la parte ambiental. He trabajado muchísimo con ellos, he trabajado con geólogos, con geotécnicos, bueno, geotécnicos también lo conozco yo, pero he trabajado con arqueólogos, es decir, proyectos, ¿no? Proyectos que he trabajado, muchos proyectos he trabajado ahí. Por supuesto, yo de la parte civil y ellos de la parte esta. Entonces, estos términos se implican muchísimo los biólogos, especialmente lo que es la parte botánica. Cuando hablamos botánica, es de esta cosa, ¿no es cierto? Y esto botánica utilizamos muchísimo para lo que es estudios de impacto ambiental. El EIA, ¿no es cierto? Estudios de impacto ambiental. Eso sí han saber, ¿no es cierto? Ustedes. Entonces, y por ejemplo, esta transecta también utilizamos lo que es para estimación o cálculo de caudales ecológicos, aplicando el método ecológico. Exactamente, ¿cierto? Ya. ¿Qué es una transecta ustedes? Una transecta es que, vamos a ver, por ejemplo, ustedes quieren saber qué es qué elemento o qué planta es la que más predomina en una cuenca hidrográfica. Por ejemplo, está acá. Aquí es la cuenca. Pachín, ¿ya? Ustedes cogen esto y hacen aquí. Entonces, quieren saber, primero dividen la cuenca, la parte baja, la parte media y la parte alta. Quieren saber cuál es el elemento o la planta más predominante y menos predominante. La menos predominante, ¿cómo se llamaría en términos científicos? La menos predominante. ¿Quién me dice? La menos predominante. Que de pronto consigo que solamente ahí en ese sector ha habido esa planta. ¿Cómo se llama esa especie? ¿Cómo les llaman? ¿Especies? ¿Quién me dice? ¿Puedes decirme, Lady, cómo se llama eso? No quieren hablar. Bueno, entonces cuando yo hago esas cosas, entonces, ¿qué implica? Verán,
Primero vamos a definir, ¿no es cierto? Cuando hay una sola planta o dos plantitas en toda la cuenca que yo he hecho, vamos a ver que son los transectos, ¿no? Ya vamos a ver. Entonces, esas plantas pueden ser, se transforman en ¿qué? En lo que son especies endémicas. ¿Qué son especies endémicas? Son especies que están, que si es que yo voto esa especie, ¿no es cierto? Puede ser que desaparezca esa especie. Exactamente, ahí está, especies endémicas. Aquí hay bien escrito, ¿ya? No serían especies endémicas, exactamente. No estoy inventando, ustedes, esos términos lo conocen ustedes porque eso trabajan todos los días ustedes. O sea, yo estoy dando ese tema porque necesito que ustedes estén correctos para eso, ¿cierto? Ya. Entonces son especies endémicas. Entonces, para eso justamente quiero saber y hacer esto. Entonces, ¿qué hago yo? Hago transectas. ¿Qué son las transectas? Lo que hago es simplemente, a ver, si yo estoy acá en la cuenca media, acá, yo puedo trazarme una línea recta así en ese sentido, o puedo trazarme un sentido acá, y ir catalogando qué especies tengo acá, qué plantas nomás tengo acá. Voy contando, voy definiendo cuántas especies tengo acá, y aquí vamos a tener, pues por frecuencia, yo que sé, no sé, estoy de Quishuar, no sé, tifo, no sé, y otra vez tifo, otra vez Quishuar y así. Entonces, eso se llama una transecta. Transecta es que trazar una línea recta en la cual yo voy a definir las diferentes plantas que están ubicadas en la. Y aquí, el que tiene mayor frecuencia, ¿cuál será? Es una especie que no hay problema, se reproduce, tenemos mayor cantidad. Pero aquí puede ser que se aparece una plantita, y aquí nomás dos plantas. Y los demás en la cuenca haciendo otros transectos. Puede ser aquí, puede ser aquí y puede ser aquí. Son líneas que yo me trazo, ¿no? Eso tengo que hacer con líneas representativas, con usos de suelto, esas cosas, y tener mi plan de investigación que es así. Yo voy allá y voy. Pues me voy al campo y estoy dedicado exactamente a identificar todas las especies de plantas que están ahí, ¿no es cierto? Y ahí voy a identificar por frecuencia cuáles plantas son la mayor frecuencia tiene, que será las plantas que no tengo problema, que si se pierde una planta, no hay problema porque hay 10.000 plantas, ¿no es cierto? Pero si se pierde una plantita de aquí, ¿qué pasará? Vamos a tener problemas de que ya esa especie está en proceso de extinción o también está endémica, ¿no es cierto? Entonces, para eso se hace lo que se llaman los transectos. Esos son los transectos, ¿sí? Exactamente. Entonces, y se trabaja con esas técnicas, se llaman los transectos, no es que porque está escrito aquí, lo he puesto yo, sino ustedes hacen los transectos y ahí van definiendo toda esa cosa. Y ahí definen exactamente cuáles plantas están escasas. Ahora, ¿para qué nos sirve esto de pronto? No solamente para saber decir muy bien, ¿saben qué? En la oriente ecuatorial, en la cuenca de tal, hay la planta tal, no sé cómo se llame, no sé cómo, no sé cuánto, nombre científico o nombre vulgar, está en proceso de extinción porque existe UNITA en toda la cuenca. Tenemos esa pandemia. Ahora, ¿qué pasa? Si es que pongamos un caso por aquí, quieren pasar una vía o quieren intervenir por una escuela, lo que quiera que sea, resulta que aquí exactamente está la plantita esta o las dos plantas y pues cuando vienen a querer construir, ¿qué le digo yo? No, 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 señores. Esta planta no puede ser tocada porque es la única y mejor hay que replicar, hay que sembrar más plantas de estas, tratar de ver el fruto y todo lo demás. Entonces, aquí no me construyen, si no pueden construir por acá, donde hay más cantidad, o pueden construir más acá arriba. Pero acá no me toca. Entonces, esto ya son, bien lo que sea en este caso, ¿qué? Los estudios de impacto ambiental. Entonces, ¿qué hago? Proteger esta planta porque es una especie endémica y pues ir en cuanto se refiere a intervención, no intervenir en esa parte, sino en otra parte, excepto en este lugar. Entonces ya este caso, este sector se transfiere en qué? Prácticamente en lugar de protección en este caso, ¿no es cierto? Al igual que, por ejemplo, cuando hablamos con los arqueólogos. Los arqueólogos, por ejemplo, yo he trabajado bastante con arqueólogos en el Oriente. Ellos, por ejemplo, ya tienen su plan de investigación y más o menos saben los sectores donde estaban viviendo las culturas tal, y vamos para allá. Por ejemplo, las petroleras, me he ido yo con ellos y dice, ese sector. Y realmente, ellos van y excavan poquito y casi encuentran cerámicas de acá. Entonces, ¿qué dice? Esa es la cultura tal. Bueno, ellos conocen, ¿no? Igual que cada profesional conoce su rama. Y dicen, este sector no puede pasar la vía, ¿sí? O no puede pasar el ducto, no puede pasar el gas, no que sea. Y este es declarado en este caso zona de qué? Zona de protección, ¿sí? Entonces estamos protegiendo qué? La parte arqueológica, la historia del Ecuador, acá protegiendo las plantas y así. Lo mismo los animales. También lo mismo hacen los transectos de animales, ¿no es cierto? Entonces así comienzan a qué? A buscar a diferentes altitudes tal tipo de
de animalito que existe y dice, muy bien, aquí este animalito es el único, el que descubrieron, ¿no? No pueden tocar esa parte, se habita desde él, por tanto, este tiene que dar tal como está. Entonces, para muchas cosas de estas, nosotros hacemos lo que se llama en este caso las transectas, ¿sí? Ahora, claro, es un método que ellos miden, o sea, todo no, ellos miden y dan sus espacios para cada cuánto se da. Sí, ellos se pasan sentados ahí los biólogos, ¿ya? Cuantificando y haciendo todos sus planes, ya practican su plan de investigación y van tomando y en todo esto. Y lo que hacen después dice, muy bien, si yo tomé a esta altura y tomé esto, entonces significa que a la altura también acá, en la cuenca mismo, ¿no es cierto? O sea, tomé aquí, tomé acá, es decir que a esta altitud todo tenemos este tipo de especies. ¿Por qué? Debido a la altitud, la precipitación y la temperatura que se da acá. Entonces, todas las especies son las que se replican acá. Consecuentemente, yo puedo decir ya puedo poner aquí, no solamente ya hacer el transecto, sino a inferenciar de que acá, en toda esta cuenca pequeña, en toda la cuenca grande, solo hay esta especie y que hay que proteger. Bien, entonces son las llamadas transectos, por si acaso. ¿Sí? No sé si está claro ahora. ¿Está claro? Sí, profe, ahora sí. Ya, listo. Sí, profe, ahora sí quedó claro. Ya. Entonces, aquí vamos a ver pues, como muestras no representativas. Muestra descriptiva. Esto, pues, claro, puede hacerse. O sea, yo no tengo, no hay problema, pero ustedes saben a dónde lleva esto, ¿no? O sea, esto no quiere decir que no quiere hacer, sino ustedes de pronto quieren saber solamente en el sectorcito qué pasa, ¿no es cierto? Y pues pueden trabajar, decir muy bien, esta muestra que yo tomo aquí, esta de acá, esta no es que representa todo el sector, sino que solamente está aquí, ¿sí? Entonces pueden trabajar y trabajar también un tema dado acá, ¿no es cierto? Solo esta parte de acá. Solo quieren saber, ahí quieren, digamos, ver cómo, qué es lo que está pasando, tal o cual cosa, ¿ya? La recolección de datos, encuestas demográficas, epidemiológicas. Es decir, en este caso, la descriptiva, miren, en el caso mío yo hice la descriptiva, ¿no es cierto? Las de encuestas, si es que es demografía, si es que es de epidemias, si es que es, bueno, aquí pues cero epidemiológicas, en este caso, pues, con términos técnicos, etnobotánicas, que acabo de decir a ustedes, instrumentos de especificación, ¿sí? Instrumentos específicos. Para esto, para todo esto, tengo que desarrollar mis instrumentos, de acuerdo al tema que voy a investigar. Acuérdense ustedes, todos los temas tienen que delimitar, por favor, ¿sí? Delimitar. Si no no pongan nunca y otros. Nunca esa cosa. ¿Sí? El que quiere, por ejemplo, el que quiere fastidiarlo, pues sí, bueno, pero también, ¿por qué no hizo esto? Pero es que esto no estaba. No, aquí estaba. Y otros, yo puedo pedir lo que yo quiera. Sencillamente. Bueno, capturas de esfuerzo, en caso de capturar especies para llevar al laboratorio, observaciones, mediciones periódicas, tiempo, espacio in situ en laboratorio. Y acá hablamos ya de otros tipos de muestras. También pueden ser observaciones. Ustedes pueden ser, yo que sé, avistamiento de aves. Ustedes le dicen, vamos, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a la investigación realizadas, yo que sé, tal tipo de ave más o menos se puede avistar a las 3 de la tarde en tal parte, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a avistar, van a observar. Y realmente a ver cuántas aves tengo, tengo, ¿sí? Pues puede hacer observaciones, también es parte de mi investigación, ¿no es cierto? Lo único que tengo que consultarme es con fotografías y todas esas cosas. Mediciones, si debo medir alguna cosa por ahí, en cuanto al tema que estoy haciendo. Periódicas, quiere decir cuántas veces voy a medir ahí, o cuántos avistamientos tengo que hacer ahí, ¿para qué? Para que mi investigación sea inferenciable. Porque si voy un solo día y veo esto, y decir que en el sector existe solamente tal cantidad de aves, no, pues no es, o sea, no es algo lógico, ¿no? Sino tengo que buscar cuántos días o cuántos días tengo que hacer la observación, y para eso tengo que conocer exactamente yo qué sé, los hábitats de esas especies, tengo que conocer más o menos en qué periodo, no sé, pues cantidad de cosas que tengo que investigar, ¿no es cierto? Para saber que yo puedo tener la información que yo quiero. ¿Sí? Dice periódicas en tiempo y espacio, claro, tiempo y espacio, in situ o en el laboratorio. También, ¿no es cierto? O sea, mediciones, en este caso puedo tomar muestras, medir y luego llevarme al laboratorio. Entonces, es lo que puedo hacer. El análisis, después que tengo las muestras, todas esas cosas, como análisis. Entonces, aquí el análisis de los datos, resumen de los datos, estadística descriptiva,
Aquí estamos simplemente en la descriptiva. La medida de tendencia central me dice, a ver, está dado aquí. A ver, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? ¿Cuál me dice? ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? ¿Quién me indica? A ver, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? A ver, dígame, Grace. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? Escucho. Grace. ¿Sí está Grace? ¿O no quiere hablar? A ver, aquí me he escrito. Ella es. Ya, la Ángela, ya, Ángela. Angelita, ya, media. ¿Cuál más? A ver, Ángel. ¿Cuál más? La media, ¿qué más? La moda, ¿qué más? Exactamente. Media, moda, mediana, ¿sí? Esas son las medidas de tendencia central. A ver, alguien me escribe, si no quieren hablar, ¿cuáles las medidas de dispersión? ¿Cuáles son? ¿De caso? ¿Cuáles son la dispersión? ¿Cuál me dice? La varianza, la desviación estándar, creo que es. Ya, no creo que es, no creo Y el que es. rango. Ya, varianza, el rango no es medida de dispersión. Es la varianza, la desviación estándar, ¿cuál más? ¿El coeficiente de qué? Coeficiente de asimetría, el coeficiente de variación. Más o menos por ahí vamos, ¿sí? Esas son las dispersión, ¿no? Por ejemplo, el coeficiente de asimetría, ¿cuál es? Por ejemplo, el coeficiente de asimetría es cuando tenía una tendencia hacia elementos respecto a la media hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no es cierto? Bien, muy bien. Por si estamos más claros. Cuartiles y percentiles, esto es otra frecuencia. Frecuencias también implica esto y porcentajes. Por lo general de frecuencias llegamos a porcentajes, ¿no? Y luego tenemos índices demográficos, económicos. Entonces, al final, ese sería el análisis que queremos llegar a tener. Entonces, con esto podemos nosotros tratar de ¿qué? Tratar de inferenciar en este caso a la población, ¿no es cierto? En cuanto a dispersión, decir que tiene una desviación estándar respecto a la media, tanto, ¿no es cierto? O el coeficiente de asimetría, coeficiente de variación. Porque nosotros trabajamos en caudales máximos, vemos exactamente que el coeficiente de variación, digamos, bueno, de asimetría, ¿no es cierto? Todos los valores están más pegados hacia dónde? Hacia la derecha, porque son máximos, ¿no? En cambio, los mínimos y los medios están en la media. Y siempre relacionados con ¿cuál? Con la distribución estándar, ¿no es cierto? Exactamente. Pues eso ya lo conocemos. La aplicación de estos estudios, ¿en dónde aplicamos? Estudios de frecuencia, prevalencia de enfermedades. O sea, ¿con qué frecuencia? Aquí hablamos de frecuencia más alta, media y la baja, ¿no es cierto? Entonces, una vez que el elemento se repite en la muestra, en este caso, pues, y por supuesto, sería en la población, estamos diferenciando. Estos estudios de CAP, descripción de ciclos fenológicos, ciclos de la vida. La fenología se refiere a lo que es a los vegetales, ¿no? Fenología. Estudios de biodiversidad, abundancia, dominancia, ¿sí? Todas estas cosas podemos nosotros hacer estudios de aplicación también. Y aquí salen nuevos resultados, ¿no? Nuevos resultados y ya sale otro nuevo marco teórico para otras investigaciones. Por ejemplo, ¿ustedes qué hacen? La mayor parte de ustedes lo que hacen es leerse artículos científicos y ustedes a partir de eso ya tienen la idea, incluso de ahí mismo toman alguna metodología para hacer la siguiente fase de sus estudios. O hacer lo mismo en otro sitio, ¿no es cierto? Tomando como base ese tipo de metodologías, ¿no es cierto? Es lo que también hacemos, ¿no? Podemos hacer. Entonces, eso sería en este caso la aplicación. La correlacional, esto ya es posible en este caso asociativa, también establece relaciones entre dos o más variables. Por lo general, X y Y. Ellos son particularmente explicativos, ya que se deduce de ellos una serie de posibles razones de relaciones encontradas. A esta relación puede ser
X, Y, en este caso, mejor dicho, sería Y. Si hablamos de la correlación simple, lineal, no, múltiple, puede ser algunas correlaciones. También puede ser correlaciones, en este caso, con dos o más variables, ¿no es cierto? Que sé que la X a la N, por ejemplo. Entonces aquí tenemos ya, en este caso, dos o más variables que actuarían aquí como variable en este caso. ¿Sí? Ecuaciones podría ser. Estas correlaciones generalmente llegan ¿a dónde? Llegan generalmente a determinar ecuaciones de comportamiento de tal o cual situación que estamos investigando. Podemos tener, por ejemplo, una ecuación, decir, muy bien, el sistema se comporta bajo esta ecuación, bajo estos estados. Esto un poco debemos saber qué tipo de variables nomás estamos ingresando acá. ¿Sí? Aquí en la muestra para la correlación, representativa igual, depende del tipo de variables, aplica la correlación de Pearson, que todos conocemos, odds ratio y G cuadrado. Estas correlaciones podemos trabajar. ¿Sí? Aquí es el R, ¿no? R cuadrado y el final de R. Trabajamos aquí, ¿sí? Este G cuadrado es esta, ¿no? ¿Sí? Y luego dice, en este caso, diseño demostrado similar a los estudios descriptivos, casos, controles y cortes. Igualito a las anteriores. ¿Sí? Al final, pues estamos hablando con esto. Recolección de datos. ¿Cómo recolectamos datos? Similar a estudios descriptivos. Igualito a los estudios descriptivos. Claro, porque aquí simplemente vamos a relacionar dos variables o tres variables, lo que sea. ¿Sí? Similar. Recolectamos datos tomando en cuenta las herramientas que hemos visto anteriormente. Aquí también igual, ¿no? Aplicación de diseños a particulares epidemiológicos, casos y controles de cohortes. ¿Saben qué es un cohorte? ¿Alguien puede decir qué es un cohorte? Ya. ¿Alguien puede decir qué es un corte? ¿Quién me puso un corte? No, no sabe. Ya, ¿qué es un corte? Usted, hasta en la universidad han visto ustedes por cohorte, dice, cuando están hablando, haciendo el análisis. Por ejemplo, ahorita acerca, si ustedes saben que estamos haciendo un seguimiento a los estudiantes para tratar de bajar el grado de deserción de la universidad. ¿Sí saben eso, no? ¿Saben eso o no saben? Estamos encargados de algunos docentes de eso, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy encargado de los séptimos, las analíticas. Sí, todas clase de investigaciones van por ahí, las analíticas. Ya. Ya. ¿Qué es un corte? Un corte es que yo, que muy bien, puede decir muy bien, tengo toda esta información, pero yo quiero investigar solamente este tramo de aquí. ¿Qué es este? Este es un corte. Un corte es una parte del total que yo quiero hacer investigaciones. Por ejemplo, hablando de la universidad, dice, vamos a hacer el cohorte solamente del año 2018 al 2021. ¿Sí? O, en el caso de lo que estamos ahorita hablando, es el cohorte durante la pandemia. Entonces, solamente durante la pandemia vamos de toda esta universidad que está acá, solamente a tomar esta. Y aquí vamos a hacer investigación. Investigar qué pasa con los estudiantes, por qué están desertando de la universidad. ¿Sí? Entonces, muchas cosas, el por qué, ¿qué era? Muchas cosas estamos pensando de que es de acuerdo, digamos, al rendimiento. Rendimiento, en este caso, o explicación del profesor. O sea, falta explicación del profesor. El alumno no entiende alguna cosa, ¿no es cierto? ¿Sí? O en este caso, falta, yo que sé, tutorías. Yo que sé, el alumno no entiende las clases, tal vez muy técnico, lo que sea. O sea, hay muchos factores, exactamente lo que estamos tratando de investigar respecto a qué, respecto a la docencia, pongamos. Pero también hay otros factores que se tomamos en cuenta, que fue la parte socioeconómica,
la parte de lo que es de conectividad y algunas otras cosas más, especialmente. Entonces, estas otras cosas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En este corte, no, en este tramo, quiero hacer esta investigación. ¿Para tratar de qué? De bajar lo que es este caso, la tasa de qué. El objetivo es bajar la tasa o bajar o nulitar la tasa de qué. La tasa de deserción. ¿Sí ven? Entonces, ahí hablamos nosotros de cortes. ¿Sí? Exactamente. Así está claro. Variable continua, ya exactamente. ¿Sí? Ya. Bien. Entonces, ahí hablamos de cortes, ¿no? Y sabemos qué vamos a investigar. Porque en este momento estamos de esto, ¿no? Yo estoy encargado de los séptimos niveles, por si acaso. Hay profesores que están encargados de cuarto, quinto, lo demás, ¿sí? Está Edgar, está José y todas esas cosas. Yo estoy de séptimo nivel, tengo que investigar, tengo que preguntar a los chicos. Primero tienen que darme las notas, ¿no? Y saber funcionar las notas, saber y ver qué estudiantes están retirados o qué estudiantes no están retirados y saber cuál es el problema que tenemos con estudiantes, ¿sí? Los estudiantes nos dirán, pues el profesor no explica bien, me pueden decir a mí igual, ¿no? Yo estoy preguntando, pero al final, bueno, si tengo que cambiar alguna cosa, pues tengo que cambiar, así sencillo, no es que yo, decir, así es mi punto, ¿no? Hay que cambiar, hay que cambiar. Entonces, algunas cosas tenemos que detectar. ¿Para qué? Con la finalidad de bajar la deserción de los estudiantes, ¿sí? Y la parte de lo que es la parte socioeconómica, entonces tiene que trabajar mucho en lo que es bienestar estudiantil, porque hay importantes, ¿qué quiere decir en este caso? Quiere decir que estamos preocupados en trabajar en este caso, ¿sí? Entonces, eso significa el corte. Bien. Entonces, está claro ahí. Observación y medición de variables continuas, en este caso, covariables y simultáneas. ¿Qué quiere decir esto? Puedo trabajar con una o dos variables simultáneamente. Eso lo quiere decir, ¿no es cierto? Investigación correlativa. Entonces, yo puedo trabajar, como dije, pues, en función de algunas variables, ¿no es cierto? X1, X2, X3, lo que quiero, ¿no es cierto? Esto es quiere decir en este caso. Simultánea, medición de variables y covariables simultáneamente. Aquí estamos más variables. ¿Sí? Trabajando. Ya, la aplicación, con eso terminamos, ¿sí? La aplicación. La existencia de alguna relación entre variables. Eso es importante. Aquí generalmente nacen las ecuaciones. O sea, por ejemplo, lo que más, ¿cómo le diría yo? Lo más chévere de una investigación es generar una nueva ecuación. Que esa ecuación sea tendencia para qué? Para obtener ya valores de ese caso. Pero para eso tenemos que tener bien definido la muestra, bien definidos los elementos de la muestra y para que esa información sea tal. ¿Sí? Entonces, eso es importantísimo. Aquí define ya las ecuaciones. Pero esta ecuación tiene que tener un comportamiento, en este caso, con un R bien definido. ¿Qué quiere decir? Un coeficiente de correlación que sea ¿qué? Bueno, aquí tenemos algunas escalas para definir lo que es R, el coeficiente de regulación de Pearson, ¿no es cierto? Por ejemplo, va desde 0 hasta 1, ¿cierto? Entonces, si es 1, excelente, ¿no? Pero yo diría, desde 0,7 hasta 1 para mí sería aceptable. De 1 para abajo ya no sería aceptable. Entonces, si mi correlación, mi ecuación entre las variables me sale 0,6, mi ecuación no es representativa, consecuentemente no puedo escribir todo el artículo, todo, pero tengo que determinar exactamente que tengo esta correlación, por lo tanto, no es tan fiable aplicar esta ecuación como para determinar el comportamiento de tal o cual variable en este sector o en esta cuenca, lo que sea. Pero si mi correlación me sale más de arriba de 0,7, 0,9, pongamos, igual tengo que indicar con qué coeficiente de correlación está. Pero con esto para mí es más confiable poder utilizar y decir muy bien, con esto voy a aplicar ya directamente a esto. ¿Sí? Es lo que yo decía. Y establecer la relación entre enfermedades. Claro, ¿qué pasa? A ver, entre enfermedades, si es que estoy enfermo de la gripe, ¿qué pasará, yo que sé, con la parte de una información, yo que sé, pulmonar? Pues está asociando algunas cosas, ¿no? No soy médico, pero estoy inventándome, ¿no? Así, factores de riesgo, tener el riesgo relativo. O sea, relativo respecto a una enfermedad. Factores ambientales y la presencia de ausencia de especies. ¿Qué quieres con esta? Por ejemplo, si yo hablo aquí, cambio climático, diré, por ejemplo, alguna vez estaba haciendo investigación en el INAMI, que decía que debido al cambio climático, la temperatura pues está aumentando, ¿no es cierto? Aumenta la temperatura, tiene una tendencia a aumentar, y estaban pronosticando que aumentaba, yo que sé, 0,5 grados.
Con 0,5 grados, si bien es cierto, esta es la costa y esta es aquí, la serranía. Entonces, antes las especies que tenían el dengue tenían máximo a esta altitud y a esta temperatura, ¿no es cierto? Porque ustedes saben, la temperatura está en función de la altitud. Eso sí no hay una condición, es una condición sine qua non. Eso sí, ustedes pueden determinar la temperatura en función de la altitud. Así de sencillo, ¿sí? Las ecuaciones son, esas sí son directamente proporcionales, por si acaso. Ustedes saben, nunca puede ser en el TENA, que tiene, yo qué sé, no sé cuánto tiene, 1800 me parece. Puede ser, ahí tiene 30 grados de temperatura como media, y que en el mismo TENA tenga temperatura en la misma altitud, tenga, yo qué sé, de 12 grados, nunca. Siempre, pues. En cambio, lluvia sí, ¿no? En lluvia no podemos decir exactamente la mayor altitud, mayor lluvia. En ciertos sectores sí, ciertos no, ¿cierto? Entonces ahí sí hay que determinar ecuaciones para todo, para ciertos sectores, pero aquí sí. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Lo que decía ahí, por ejemplo, decían, el mosquito del dengue estaba aquí, pero como la temperatura subió, entonces ya la gente que vivía acá, y además en la serranía, entonces corría el peligro de que el mosquito dengue suba hasta acá. Y consecuentemente, esta gente que nunca tenía enfermedades de dengue, corre riesgo de tener dengue, por efecto del cambio climático, exactamente. Entonces aquí estamos, nosotros lamentar la presencia o ausencia de especies, en este caso del mosquito aquí, y por supuesto pues, también puede ser relacionado a lo que es a las enfermedades. ¿Se dan cuenta? Entonces todas esas cosas podemos ir definiendo, o sea, en el caso que estudia medicina, estudia otra cosa y así, ¿no? Bien. Hasta ahí quedamos, muchachos. ¿Alguna pregunta? No, profe. Listo. Entonces nos miramos a la próxima clase, muchachos, y les voy a poner alguna evaluación por ahí, ¿sí? Voy a poner por ahí y lo hagan nomás, ¿sí? Algún trabajito también le mando ahí, pues cualquier cosa. Cualquier pregunta, no tengan duda en preguntarle para que vayan haciendo su trabajo. Gracias por todo y nos miramos. Chao. Profe, una pregunta. Diga, mija. ¿Cuándo va a ser la lección? ¿Cuándo va a ser qué? La lección que dijo que iba a poner en la aula. Mañana les pongo. Ah, ya. Gracias. Ya no es.